En el día de ayer finalmente se oficializó mediante la correspondiente publicación en el boletín oficial esta quita temporal de 3 puntos en las retenciones a la soja, justamente para que los productores vendan el cereal para que ingresen dólares. Vamos a preguntarle a Elvio Guía, vicepresidente primero de la Federación Agraria, cómo tomaron ellos, cómo están tomando ellos esta medida. Elvio, buenas noches. Gonzalo Schmidt de Día a Día, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Escuchas bien? Sí, 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 perfecto. Lo escuchamos bien y lo vemos bien también. Así que, bueno, Elvio, Bueno, ¿cómo tomó el campo los productores esta medida, digamos, por parte del gobierno? la verdad que ha sido una medida insuficiente, ¿no es cierto? Y lo explicamos muy fácil a esto. Allá por marzo de este año tuvimos un conflicto con el gobierno por la suba de 3 puntos de retenciones, ¿no es cierto? Ujú. 8 meses después, o 7 meses después aproximadamente, eh, bajan estas retenciones cuando nuestros productores ya la mayoría no tienen la soja, ¿no es cierto? Entonces el negocio no es para los productores y a los productores no los está favoreciendo. Si bien hay una promesa de devolución para los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto? Y digo una promesa porque esto está plasmado en una ley desde enero del año pasado y todavía no tenemos absolutamente nada, ¿no es cierto? La transferencia del sector productivo primario de los productores a las exportadoras y los grupos concentradores, la verdad que va a ser muchísima. Ujú. 3 puntos en el poroto de soja, pero tenemos diferenciales mucho más grandes, ¿no es cierto?, en lo que es el crushing, en lo que es el aceite, y la verdad que vuelvo a decir, el productor está muy enojado porque ese productor que es chico para grande y grande para chico, el medianito, que es el que dinamiza los pueblos del interior, que el que produce, el que está siempre en movimiento, los pueblos, hablando puntualmente de la provincia de Entre Ríos, ya no tiene la soja en sus manos porque tuvieron que liquidarla ya por fin de mayo aproximadamente, primeros días de junio, para pagar sus obligaciones, ¿no es cierto? Y el productor grande, que puede llegar a tener hoy la soja, tampoco creo que se va a ver muy seducido por 3 puntos para la baja del poroto, que si bien en otro contexto podría ser algo que ayudaría a liquidar esta soja, en el contexto en el que estamos, de Mm. inestabilidad fiscal, con varios tipos de dólares, desde 78, 80 hasta 150. Cuando vos querés ir a comprar un alambre y no tiene precio, cuando vos querés ir a comprar una chapa y no te la quieren vender, la verdad que es difícil que ese productor pueda desprenderse de lo que tiene, que es su grano, el productor grande estamos hablando, ¿no es Ujú. cierto?, para quedarse con un 3%. Así que yo creo que es una medida parche, totalmente parche. No hemos hablado de economías regionales, no hemos hablado de lechería, no hemos hablado de créditos a tasa razonable para que los productores puedan volver a invertir. Así que la verdad que hay una disconformidad bastante grande de los productores y nos lo hacen saber, ¿no es cierto? Vuelvo a Claro. decir, si bien hay una promesa de segmentación de retenciones, que no es la que nosotros de Federación Agraria en un primer momento habíamos planteado, todavía no está plasmada en lo que es el boletín oficial y tampoco sabemos cómo va a ser. Sí estamos seguros que tiene que ser rápida, no burocrática, ¿no es cierto?, y transparente, y que realmente los productores les llegue. Ya Ujú. hemos demorado mucho tiempo, así que me parece que es hora que por lo menos ese pequeño productor le va a ayudar algo. Ese mediano quedó sin ningún incentivo y la transferencia de recursos que hay del productor primario a las grandes cerealeras o a los exportadores es grandísima. Estamos hablando de casi 6 puntos cuando muelen la soja y la exportan, ¿no es cierto? Del 33 pasaría al 27-28%. La verdad que es Mm. muchísimo en la transferencia de recursos. O sea que, Elvio, el pequeño y mediano productor va a ver poco y nada de esta medida y los que más se verían beneficiados de alguna forma serían los grandes exportadores y por ahí el gran productor tampoco, digamos, se ve de alguna forma incentivado a vender porque, bueno, como bien explicaba Elvio, tampoco le conviene en este momento. Sí, tal cual. A ver, en otro contexto tal vez que esos 3 puntos sí les servirían, ¿no es cierto? Pero con la inestabilidad que tenés, ¿no es cierto? Que no te quieren vender ningún bien, que los Mm. precios están todos los días cambiando,
Vuelvo a decir, un rollo de alambre hoy no tiene precio. Una chapa para hacer una cenefa, para hacer una calareta, no te la venden porque no saben a cuánto pueden reponer. Entonces estas cosas hacen que ese productor no sepa qué hacer. Muchos de ellos habrán comprado insumos, ya comprarán, fijarán el precio de los insumos, ¿no es cierto? No es el caso de los productores que nosotros representamos, ese pequeño y mediano, porque ese productor, vuelvo a decir, prácticamente no le queda soja y lo poco que le queda es para pagar sus obligaciones de vida, ¿no es cierto? La diaria de acá hasta la cosecha de trigo, que esperemos que tenga un buen fin, ¿no es cierto? Que esto también es algo que nos está preocupando mucho. Anoche tuvimos una reunión hasta muy tarde con el tema de la sequía que está viendo y está azotando la Argentina, no solamente Entre Ríos. En Entre Ríos hay algunas partes que están un poco mejor, pero la costa del Paraná, del medio de la provincia hacia la costa del Paraná, está complicada. Ni hablemos lo que es en las otras provincias, ¿no es cierto? Córdoba 5 meses hace que nos llueve significativamente, y así nos pasa en el norte de Santa Fe, y está pasando en Tucumán, está pasando en muchas provincias, y la verdad que nos está preocupando mucho la cosecha fina, las pasturas que se han terminado, y cuál va a ser el destino del maíz que ya está sembrado, y si bien nació con alguna lluvecita que hubo, ¿no es cierto? Necesitamos que revierta la condición esta de agua realmente y que el clima nos juegue una buena pasada, si no va a ser un año muy, muy complicado para los productores, no solamente de Entre Ríos, sino de la Argentina, ¿no es cierto? Claro, y lamentablemente, Elvio, para los próximos meses, por lo menos lo que es la primavera y verano, según parece que está la niña y no se anuncian tantas precipitaciones en nuestra región. Esperemos que el pronóstico falle, a veces pasa y llueva igual, pero bueno, no hay grandes milimetrajes pronosticados por lo menos. No, por eso la preocupación es grande. Nosotros hemos pedido también al ministro que se empiecen a evaluar algunas cuestiones, que ya los técnicos del Ministerio de la Producción empiecen a trabajar en esto, porque se ha perdido cantidad muy grande de pasturas, de campos naturales, no se consigue fibra. ¿Qué significa esto? Que no hay rollos Ujú. prácticamente, que no hay fardos. Así que lo único, por ejemplo, el caso de los tambos, están dando algo de alimento balanceado y granos. Esto encarece muchísimo, así que va a ser complicado, y cuando querés ir a un banco a conseguir un crédito no hay una cartera de crédito buena para los productores o que esté acorde a los momentos que estamos pasando, así que la situación se está complicando y espero que nos dé un respiro el clima. Así que el Claro. tema de retenciones, ya te digo, lamentablemente. Ojalá que puedan recuperar esos dólares que pide el gobierno, ¿no es cierto? Pero yo no lo veo tan seguro. Sí sé que la transferencia que ha habido al sector exportador ha sido muy grande, y lo que se va a liquidar es lo que tienen ellos en existencia, con una ganancia fenomenal a costilla del productor, ¿no es cierto? Ujú. Y en este momento, Elvio, ¿tienen algún diálogo con las autoridades provinciales o nacionales? Obviamente esto depende más de nación y creo que la provincia puede hacer poco y nada en este marco, pero ¿ustedes están teniendo algún contacto con Basterra, con otra autoridad? Bueno, después de los anuncios no hemos tenido contacto con Basterra. Nosotros mañana, alrededor de las 4 de la tarde, Federación Agraria, nosotros particularmente tenemos una reunión con el ministro que ya venía pactada anterior a los anuncios del gobierno, ¿no es cierto? Es por un banco de tierras que se está trabajando, y por algunas otras cuestiones que nos interesan también desde Federación Agraria, y por supuesto que vamos a plantear este tema y el malestar que hay, y sobre todo ver cómo se implementa el tema de las retenciones segmentadas, ¿no es Mm. cierto? A ver, para que la gente entienda y que no haya malos entendidos. Ujú. Nosotros estamos de acuerdo con las retenciones segmentadas mientras dure las retenciones, pero estamos seguros que las retenciones en algún momento tienen que volver a la baja, tiene que haber una presión tributaria muy menor a la que tenemos en este momento, porque asfixia, ¿no es cierto? Y hoy necesitamos generar Claro. trabajo genuino, generar dólares, y la única manera de hacerlo eso es produciendo y sacándole un poco la pata que no solamente tiene el sector productivo, la tienen todas las pymes que están pasando muy mal, que los impuestos siguen viniendo, que hay que pagar anticipos de ganancia, que hay que hacer un montón de cosas, y hay muchas de ellas que ni siquiera están trabajando. Así que es un debate que hace mucho venimos pidiendo.
se lo hemos pedido al otro gobierno también, y lo vamos a seguir pidiendo porque creemos y estamos convencidos que es la única manera de solucionar. En algún momento, cuando se bajó las retenciones al trigo, automáticamente los productores apostaron. Empezaron a sembrar, empezaron otra vez, y se aumentó rápidamente, pasamos de 7 millones, 6 millones un año, una de las peores cosechas de trigo de la historia, a casi 20 millones. Entonces está a la vista que cuando, ¿y eso qué significa? No es plata solamente para un productor que hace fortuna, y esto es una mentira, esto es más trabajo, más camiones, más flete, combustible, hay un montón de insumos, cada hectárea de trigo, de maíz o de lo que sea, pero atrás de eso hay un montón de gente, más allá que sea el productor la cara visible, porque hay genética, hay agroquímicos, hay máquinas, hay herramientas, hay personal, hay comida, todo esto, ¿no es cierto? Y no solamente en la agricultura tradicional. Las economías regionales grandes, generadoras de mano de obra y también de exportación, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, no fueron contempladas en ningún anuncio de este gobierno. La lechería tampoco fue contemplada. Entonces, esto es lo que hace que haya un malestar, porque si bien el campo siguió trabajando, tiene los mismos problemas de antes que antes que el coronavirus. O sea, nosotros seguimos arrastrando problemas, ¿no es cierto? La única diferencia que tuvimos con muchos de las pymes que el campo pudo seguir trabajando, ¿no es cierto? Y muchas de esas pymes no pudieron seguir, lamentablemente, y hoy la verdad que se siente y mucho porque no se ve en el ambiente que la cosa no está bien y necesitamos generar eso, que es trabajo y dólares para que la Argentina salga. Claro, y ahora además se sumó esto de la sequía. Está por un lado el tema económico y por el otro lado también la cuestión climática. Son dos factores que para el campo son fundamentales. La cuestión climática que está haciendo estragos con los incendios, que ya los hizo en la provincia de Entre Ríos, que hoy se replican lamentablemente en Córdoba. Yo estoy en contacto permanente con la gente de Punilla y la gente de Minas. Antes de empezar la pandemia estuve en toda esa zona recorriendo 14 filiales que tenemos ahí en esa zona, en Characato, todo Minas, Pampa de Olá, en todos esos lugares, y la verdad que han perdido todo. Estos productores no saben cómo van a seguir adelante porque se les ha quemado no solamente el pasto de los campos, ¿no es cierto?, sino que se han quemado instalaciones y todo. Nos pasa en el norte de Santa Fe, está pasando en Chaco también. La verdad que esto también preocupa y mucho porque ahí no solamente esto se va, cuando llueve, llueve y ojalá que llueva agua, pero no llueve ni pasto, ni alambres, ni nada de lo que van a necesitar todos estos productores. Así que ya yo estoy en la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, hemos declarado 3 emergencias hace unos 10 días atrás. Y para que la gente entienda, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, declaramos, y para ver lo grande y distintas producciones, declaramos la emergencia en Córdoba por incendios, en algunos polígonos, en Formosa por sequía y en el sur por nevadas. Esta es la Argentina, la producción. Esta diversidad de cosas, esta diversidad de producciones, pero que hoy me atrevería a decir que, salvo honradas excepciones, las demás siguen teniendo los mismos problemas que vienen acarreándose mucho tiempo, con una presión tributaria enorme y que asfixia mucho. Bueno, Elvio, la verdad trazó un panorama bastante complejo. Esperemos que, bueno, que antes de fin de año se le encuentre la vuelta de alguna forma. Bueno, por el lado climático no se puede hacer tanto, pero bueno, por las políticas económicas, por ahí sí la decisión depende más de las autoridades. Así que bueno, veremos cómo continúa todo. Muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, y ojalá que llueva, que es lo que necesitan los productores, producir. Después lo demás lo vamos arreglando, pero si no viene el agua, la verdad que se pone muy complejo y sufre no solamente el productor, sino los pueblos del interior. Muchísimas gracias. Totalmente. Un saludo, Elvio. Ahí pasaba Gracias. entonces Elvio Guía, que es el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina.